En este video estaremos considerando información relevante de nuestra vida y ministerio cristianos del 29 de julio al 4 de agosto 2024. Amigos, ¿cómo están? Espero estén bien, sean bienvenidos. Gracias por su visita y ahora comenzamos. Para esta semana tenemos la lectura del capítulo 69 del libro de los Salmos. Únicamente el Salmo 6:9. ¿Alguna vez se enojó Jesucristo? A veces pensamos que no, pensamos que Él todo el tiempo era amor, paz, bondad y amabilidad para con las personas. Pero, ¿qué diría si le dijéramos que la Biblia muestra que Jesús se enojó, no una vez, sino algunas veces? ¿Qué era aquello que molestó tanto a Jesús que Él expresó su enojo? ¿Qué hay de nosotros? ¿Nos habría molestado, enojado a nosotros también lo mismo que le molestó a Jesús? Eso veremos en el primer discurso. El Salmo 69 predijo sucesos de la vida de Jesús. Luego en Perlas Escondidas estaremos comentando algunas lecciones prácticas, realistas, que nos enseña el Salmo 69. Cómo esto nos ayuda a mejorar como siervos, como guerreros espirituales, como cristianos también. Luego saltamos a nuestra vida cristiana y aquí va a haber prácticamente un análisis de claves para disfrutar de la adoración en familia. No hay preguntas escritas, simplemente aquí aparecen las claves, como ser constante, preparar lo que se analizará, adaptar el programa a la familia de uno, asegurarse de un ambiente cariñoso y relajado, e incluir diferentes actividades. Cada hermano o hermana, según sea el caso, responderá esta pregunta: ¿qué ha hecho para poner en práctica estas sugerencias en su adoración en familia? Llegamos a la parte final con el estudio del libro, que es el capítulo 13, párrafos 8 al 16. Una vez más, sean bienvenidos y arrancamos con el primer discurso de los tesoros de esta semana. Generalmente tenemos la imagen, el concepto de nuestro Señor Jesucristo, por excelencia nuestro modelo, dechado, ejemplo a seguir, alguien tranquilo, alguien que amaba a las personas, servía a los demás, usaba sus dones para ayudar a los necesitados. Pero una pregunta con la que podemos meditar: ¿alguna vez se enojó Jesús? ¿Qué piensa usted? ¿Qué logra recordar de su estudio de las Escrituras? ¿Se enojó Jesús? Hay quienes piensan que no, que todo el tiempo Jesús era amor, paz, bondad, amabilidad, y que Él nunca se enojó, porque el enojo no es de Dios. Pero, ¿qué pensaría si le mostráramos con la Biblia que Jesús en ocasiones se molestó, se indignó tanto de ver lo que ocurría a su alrededor? Bueno, repito, esto es algo que está en las Escrituras, está en la Biblia. Y eso es algo de lo que hablaremos en este discurso, las profecías. Nuestro Señor Jesucristo era una persona tan excepcional que la pregunta podría ser: ¿quién podía enojarse con Jesús? ¿A quién podría caerle mal Jesucristo? Y uno pensaría que la respuesta lógica, según nosotros, es que a nadie Jesús no le caería mal, a nadie Él sería del agrado de todo el mundo. Lo cierto es que al leer las Escrituras, al leer la Biblia, nos damos cuenta que no era así. Por ejemplo, aquí en el Salmo 69:4, la profecía dice: los que me odian sin ningún motivo son más que los cabellos de mi cabeza. Los que quisieran acabar conmigo, mis traicioneros enemigos, ahora son muchos. Me obligaron a entregar lo que yo no había robado.
los días de Jesús, el pueblo esperaba al Mesías, y ellos esperaban a alguien. Como ustedes saben, las apariencias muchas veces engañan. Ellos esperaban a alguien de una familia prominente de Israel, acaudalada, con influencias políticas y económicas muy poderosas, alguien reconocido y egresado de sus más eminentes escuelas rabínicas. Ellos esperaban que por allí apareciera el Mesías. De repente, ellos empiezan a salir y a escuchar que hay un hombre que es del agrado de las masas, de las multitudes, un hombre muy querido, muy famoso. Se escucha que realiza milagros, que realiza liberaciones espirituales, que alimenta a los hambrientos y que hasta resucita muertos. Y cuando lo van viendo, se trata nada más que de Jesucristo, de Jesús, o como se dice en hebreo, de Yahshua. Y entonces dicen, sí, lo conocemos, es el hijo del carpintero. El hijo del carpintero, despectivamente. No le dicen Yahshua, sino despectivamente Yashu. Recuerde, Jesús o Jesucristo es en el idioma español, pero en el idioma hebreo, que era el que ellos hablaban, era el nombre que acabo de mencionar. No era el único nombre exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. Habían otras personas con ese mismo nombre también. Pero ahí empezó una confrontación. Ahí empezó a caerles mal. ¿A quiénes? A los líderes religiosos de aquel entonces, a los fariseos, a los líderes de las sinagogas, personas muy poderosas, muy influyentes. ¿Por qué no decirlo? En aquel momento aquellos líderes eran los representantes de Dios en la tierra. Esa palabrita, representantes de Dios en la tierra, ha sido muy recurrente. Incluso en días de Jesús, los líderes religiosos se autodenominaban los representantes de Dios en la tierra, y hoy en día ocurre igual. Los líderes religiosos, buscando prominencia, buscando destacar sobre las masas, se autodenominan representantes de Dios en la tierra. Lo cierto es que si hubo alguien sobre quien el cielo se abrió y una paloma descendió y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo, yo lo he aprobado, fue nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí, ni de los líderes religiosos de antes, ni los de hoy, se ha escuchado una voz del cielo que diga que estos son los representantes de Dios en la tierra. Entonces, el punto, hermanos, es ese. Al ver ellos que Jesús no se unía al negocio que ellos habían montado con Roma, con la religión, ellos tenían tratos turbios, tratos corruptos con Roma, bajo la mesa. Ellos recibían a cambio de esos tratos poder, influencia, protección también, y por supuesto riqueza, tanto ellos como sus familias y sus descendientes. Y de repente aparece alguien que para ellos no era nadie, literalmente. Era un nadie, un hijo de un carpintero, así lo llamaban despectivamente, el hijo del carpintero. Y a Jesús, si había algo que le molestaba, era ver toda esta opulencia de estos líderes, cómo ellos vivían como reyes a costa del pueblo, a costa de la fe del pueblo y de la corrupción que imperaba en ellos. Jesús los puso en evidencia. Él no se unió a ellos en toda esa corrupción que habían montado. Y hay de cualquier persona que se atreviera a cuestionarlos, que se atreviera a ponerlos en evidencia, que nada más estaban aprovechando de la posición que tenían como líderes religiosos, porque esos líderes eran tan poderosos que con un tronar los dedos eran capaces de mandar a eliminar a esa persona.
De hecho, para ellos Jesús era un apóstata. ¿Por qué? Porque Jesús no se sometía a la autoridad de ellos, pero sí a la autoridad de Dios. Voy a darles un ejemplo. Cuando ellos comían, algo que los perturbaba en el alma profundamente era ver que Jesús no seguía la tradición de ellos de lavarse las manos antes de comer. Y ellos miraban que ni Jesús ni los discípulos se lavaban las manos. Y esto no solo los perturbaba, los enfadaba grandemente. Al grado que le decían a Jesús: oye Jesús, ¿por qué ustedes no siguen la tradición de lavarse las manos antes de comer? ¿Qué les contestaba Jesús? Bueno, de hecho, esa es solo una tradición, decía Jesús, porque la ley de Dios no lo dice. A ver, muéstrenme, ¿dónde dice eso la ley de Dios? ¿Sabe qué respondían ellos? Bueno, la ley no lo dice explícitamente, pero lo decimos nosotros, los líderes religiosos. Y si nosotros lo decimos, es como si Dios mismo lo hubiera dicho, porque somos los representantes de Dios en esta tierra. Y Jesús, que no se iba a quedar callado, les decía todo lo contrario. Eran unos hipócritas, que eran los descendientes o la será de la serpiente, infiltrados en la adoración al Dios verdadero, que cómo iban a lograr escapar de todo el juicio que venía sobre ellos, de la destrucción y el fuego que vendría sobre ellos, y que todo el dinero y la fortuna que habían acumulado y el poder político no les iba a salvar del juicio que vendría sobre ellos. Así que, al leer eso en las Escrituras, no nos sorprende ver que ellos odiaban a Jesús. Si antes no tenían una razón válida para odiarlo, hoy sí tenían varias razones de peso. Jesús los puso en evidencia, les quitó la máscara. Y esto, hermanos, no pensamos que es un caso aislado. Esa historia se repite hoy en día también. Usted puede estar 100% seguro, si Jesucristo estuviera vivo hoy entre los hombres físicamente y Él anduviera caminando como anduvo hace más de 2000 años, los líderes religiosos de hoy, no las ovejitas, los feligreses, estamos hablando de los líderes, los que orquestan todo, buscarían la manera de eliminarlo nuevamente. ¿Por qué? Porque Jesús representa una amenaza al sistema religioso que han montado, sí, que es a través de la fe. Los líderes piramidalmente, los que están hasta arriba, viven como reyes, y no solo ellos, también sus familias tienen propiedades, millones y millones en dinero, en bienes y raíces, y por supuesto con los gobiernos también tienen sus que veres. Claro que eso no lo hacen público a las ovejas, a los feligreses, y nuevamente buscarían la manera de eliminar a Jesús. Así que esta fue una profecía que se cumplió al pie de la letra. Jesús lo sabía y a él lo enojaba profundamente ver cómo estos líderes no ayudaban a las ovejas en necesidad, no ayudaban a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos. Era nada más para ellos todo el tesoro económico. Y nuevamente esa historia se repite hoy. Usted puede darse cuenta que gran parte de los líderes religiosos de hoy no está en sus planes ayudar a viudas o a huérfanos. Generalmente prefieren que sean las mismas ovejas que se ayuden entre ellos, pero ellos jamás van a disponer de los fondos que administran para ayudar a los necesitados. Ahora, esto no pasó ahí nada más. Hubo otra ocasión en que Jesús se enojó y se molestó. Recuerde, al principio esa fue la pregunta del inicio. ¿Cuándo se molestó Jesús? Si Jesús se enojó alguna vez. Si lee la Biblia se va a dar cuenta que sí. Vamos a ver aquí en el Salmo 69:9. Nos dice: porque la devoción que siento por tu casa ha ardido en mi interior, y los insultos de los que te insultan han recaído sobre mí. Notamos aquí que Jesús tenía un celo ardiente por la casa de Dios, y es que en aquel entonces el templo en Jerusalén era la casa de Dios,
Aquel era el segundo templo. Hoy ya no existe. Ese templo fue destruido años después que Jesús vino a la tierra, pero el punto es que hoy las personas muy religiosas dicen que cualquier capilla, cualquier edificación o edificio es la casa de Dios. La denominación religiosa que usted quiera llamar es un cliché, podríamos decir, una expresión que se acuña al decir que un lugar religioso es la casa de Dios. Lo cierto es que no es así. Ni el Vaticano, ni las iglesias, ni las sedes mundiales donde tienen sus propios lugares no son la casa de Dios. Así, aunque ellos pongan un rótulo que diga aquí es la casa de Dios, es totalmente falso. Nada más una usurpación. Pero para Jesús, ver el templo sagrado que fue realmente la casa de Dios convertido en una casa comercial, en un banco prácticamente, esto lo enardeció, esto lo molestó. Y dice la Biblia que él volcó las mesas de estos comerciantes. Jesús no les dijo, bueno, pobres ustedes, son imperfectos, tengo que tenerles paciencia. Todo lo contrario, los echó de allí. Puede ver a los apóstoles, mira, ahí está Jesús. ¿Cómo es posible que está molesto? ¿Y sabe algo? Si usted lee la Biblia en los Evangelios, se va a dar cuenta que los discípulos intentaban darle consejo a Jesús después. Le decían, oye Jesús, lo que hiciste hoy hizo tropezar a algunos. Lo que hiciste hoy ofendió a algunos. Oye Jesús, algunos de los fariseos se ofendieron, se sintieron por lo que dijiste. ¿Y qué decía Jesús? Mis ovejas conocen mi voz, escuchan mi voz y me siguen. Y todo lo que no fue sembrado por mi Padre será desarraigado. Así que Jesús sabía que era el carácter de Cristo y que él no estaba cometiendo ninguna falta. Pero claro, hoy, si un hermano o una hermana se altera de esta manera por alguna injusticia o por algo que está pasando que no está bien en la congregación o en la organización, evidentemente hasta puede considerarse una falta, pueden llamar a las autoridades, pueden incluso proceder contra él o ella por actuar así. De hecho, intentaron hacerle eso a Jesús, la guardia del templo, que no eran romanos, eran judíos también, pero por miedo a la multitud, que era una cuantiosa multitud, no le tocaron ni un pelo, al menos no en ese momento. Así que, hermanos, no pensamos que hoy Jesús está allá arriba viendo las cosas que pasan en el mundo y él dice, bueno, pobres humanos, son imperfectos, todas las injusticias y maldades que hacen en mi nombre y en el nombre de mi Padre, bueno, los perdonamos porque están haciendo lo que es necesario. Son imperfectos y hay que ver lo positivo que hacen. Jesús no piensa así. Dice la Biblia que Él viene a pastorear a las naciones con vara de hierro. Dice la Biblia que el juicio comenzará no específicamente con Babilonia la Grande, sino con la casa de Dios. Así literalmente lo dice la Biblia. En 1 de Pedro 4:17 lo dice claramente, el juicio comenzará con la casa de Dios. Y entonces, ¿dónde quedará el impío y el malvado si el justo, con dificultad, se salva? En otras palabras, Jehová y Jesucristo limpian su pueblo, limpian su organización y no tienen que pedirle permiso a nadie. Ellos hacen lo que ellos decidan en el momento que ellos dispongan. Finalmente, cuando él estaba en el madero, tenía sed, pero no había algo más. Y lo único que le dieron fue vino con mirra. Esa fue otra profecía que también se cumplió. Hermanos, muchas personas siguen esperando al Mesías, no acreditan a Jesús como el Mesías verdadero. Muchas personas siguen en expectación hasta el día de hoy, 2024, esperando a un Mesías. La Biblia dice claramente que lo que les viene es un falso Mesías.
el verdadero Mesías vino hace más de 2000 años y vendrá nuevamente en un futuro cercano. Eso es lo que las profecías bíblicas nos dicen. Así que podemos leer siempre las escrituras, las profecías, seguir aprendiendo sobre estas profecías. Podríamos ser capaces nosotros de demostrar con las escrituras hebreas qué profecías Jesucristo cumplió, que lo acreditan o que lo confirman como el Mesías. ¿Cuántas probabilidades hay que una persona se autodenomine el Mesías y cumpla todas esas profecías? Nuevamente repito, hoy los que siguen esperando a un Mesías esperan a una persona muy simpática, carismática, con influencia económica, con influencia política. Prácticamente esperan a un salvador político, un salvador del mundo. Pero el verdadero Mesías vino hace más de 2000 años y su nombre es Jesucristo. Así que, para meditar, dice la pregunta final, ¿por qué Jehová decidió incluir profecías sobre el Mesías en las escrituras hebreas? Para que quienes estuvieran presentes en aquel momento lo pudieran reconocer como tal. Pero como dice la Biblia, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Así que no lo olvide, Dios ya nos dejó en su palabra, la Biblia, lo que necesitamos saber, lo que viene también. Ahora solo nos toca a nosotros tomar la Biblia y empezar a leerla, empezar a estudiarla, en vez de esperar que alguien venga y que nos diga sus propios inventos u ocurrencias personales. La Biblia nos dice, ya viene la gran tribulación, nos dice qué es lo que va a pasar y por supuesto qué es lo que Dios espera de nosotros. Esta fue entonces la información concerniente a tesoros de la Biblia para esta semana. Ahora pasamos a las perlas escondidas. La lectura de esta semana corresponde únicamente al Salmo 69. Pasemos a la primera pregunta, extraída del Salmo 69, 30 y 31. Dice el Salmo: Le cantaré alabanzas al nombre de Dios y lo engrandeceré con expresiones de gratitud. Para Jehová esto será más agradable que un toro, más que un toro joven con cuernos y pezuñas. Pregunta: ¿cómo nos ayudan estos versículos a mejorar nuestras oraciones? Y esto nos muestra que las oraciones no son nada más para pedir. Algunas personas piensan que Dios es como el mesero en un restaurante al que solo le truenan los dedos y le piden y esperan recibir inmediatamente lo que pidieron. Esa es la idea que algunas personas tienen sobre la oración. Mucha gente ora solo para pedir dinero o cosas, pero si vemos el texto, nuestro amor a Jehová debe motivarnos no solo a pedir, sino a darle las gracias, a alabarlo mediante nuestra oración, tanto en privado como en público. También le suplicamos, por supuesto podemos hacer peticiones, pero no es nada más o únicamente para hacer peticiones. No debe olvidársenos el dar gracias a Dios por las bendiciones espirituales y materiales que nos permite disfrutar o tener en nuestras vidas. Nuevamente, hermanos, la gratitud es un regalo de Jehová a muchas personas y tristemente, hermanos, dan por sentadas las bendiciones que tienen en su vida. Bendiciones espirituales, bendiciones materiales. No hay un agradecimiento al Creador por las mismas. Siguiente pregunta: ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Número 1. El Salmo 69, 1. Leemos en el Salmo 69, 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas amenazan mi vida.
Esto nos enseña y nos recuerda que solo Jehová, mediante su Hijo Jesucristo, pueden salvarnos. No un líder humano, no un líder político, no un abogado, no un doctor. Por supuesto, los respetamos. Tampoco un líder religioso. Solamente pueden ayudarnos de manera temporal, pero Jehová y Jesucristo nos salvan para siempre del pecado y la muerte. Por eso la Biblia vez tras vez nos exhorta a no poner nuestra confianza en otro ser humano o líder humano de lo que sea, sino confiar siempre con todo el corazón en Jehová y en su Hijo Jesucristo. Número 2. El Salmo 69:2 dice: Me he hundido en el lodo profundo donde no hay suelo firme. He entrado en aguas profundas, y la fuerte corriente me ha arrastrado. Esto nos hace reflexionar y valorar el hecho de estar en la congregación, alabando y sirviendo a Jehová. Muchas personas estuvieron antes en la congregación, pero abandonaron a Jehová y lamentablemente, como dice el texto, han acabado tocando fondo en el mundo. Terminan hundidos en un lodo profundo, parecido al hijo pródigo que hasta acabó comiendo la comida de los cerdos. La diferencia es que no todos han logrado volver a Jehová. Pero nos da alegría saber que muchos o algunos que han dejado a Jehová en el pasado están regresando. Así que nosotros podemos ayudarlos a regresar, dándoles una bienvenida y no hacerlos sentir mal, sino más bien recibirlos. Número 3. El Salmo 69:3 nos dice: Estoy agotado de tanto gritar por ayuda, tengo la voz ronca, mis ojos se han cansado esperando a mi Dios. A veces podríamos sentirnos solos, incluso sentir que a nadie le interesa nuestra situación, que nadie escucha nuestras oraciones ni entiende nuestro dolor. Vemos que el salmista se sintió así, pero aunque nos sintamos así, lo que nunca debemos hacer es dejar de confiar y de esperar en Jehová. 4. Salmo 69:4, el texto dice: Los que me odian sin ningún motivo son más que los cabellos de mi cabeza. Los que quisieran acabar conmigo, mis traicioneros enemigos, son muchos. Hermanos, a veces podríamos toparnos con personas en el trabajo, en la misma familia, incluso, ¿por qué no decirlo?, en la predicación o en la misma congregación, personas que les caeremos mal sin ningún motivo aparente. Si alguien me dice: hermano, eso nunca me ha pasado a mí, bueno, espere un poco, le falta vivir un poco más, porque estas cosas le pasaron al salmista y por supuesto a nuestro Señor Jesucristo. Esto no cabe duda que es algo espiritual. Tenemos una lucha no contra carne y sangre, sino una lucha espiritual. Repito, nuestro Señor Jesucristo, el salmista y los fieles de la antigüedad vivieron este tipo de situaciones con personas a quienes ellos no fueron de su agrado. No es que ellos estaban exagerando o que estaban paranoicos, es nada más una realidad. Número 5. El Salmo 69:6 nos dice: que no sean avergonzados por culpa mía los que ponen su esperanza en ti, que no sean humillados por culpa mía los que te buscan. Esto, una lección práctica que nos enseña es que mediante nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras acciones en público, en el lugar de trabajo, en la familia, en el vecindario, en cualquier lugar, la forma en que tratamos a los demás o como nos hacemos responsables de nuestras acciones, de algo que hicimos, en vez de huir, nos quedamos para afrontar la situación o no nos quedamos con cosas que no nos pertenecen. Este tipo de acciones pueden traer gloria y honra a Jehová y note, a la congregación, al nombre testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque
Con nuestras acciones, las personas se forman un concepto y cuando escuchan testigos de Jehová, inmediatamente recuerdan ya sea algo bueno o algo malo, y las personas no dicen fulano o sultanito, las personas dicen los testigos de Jehová. Son así, generalizan. Claro que no está bien hacerlo, pero ellos muchas veces no entienden que no hay que generalizar, pero por uno pagan todos. Así que nuestras acciones pueden traer gloria y honra o todo lo contrario. Eso nos motiva a esforzarnos. Por eso el salmista dijo, por culpa mía. Número 6. Salmo 69, 9 nos dice, porque la devoción que siento por tu casa ha ardido en mi interior. Aquí habla del celo de Jesucristo por la casa de Dios. Él literalmente limpió la casa de Dios de los mercaderes de la fe. Personas que tomaron la casa de Dios como un banco, por así decirlo. Y eso es algo que él aborrece. No cabe duda que si él estuviera físicamente vivo, haría lo mismo al ver todo el negocio de la religión, de la fe, que han montado los líderes religiosos de una manera piramidal, que los de abajo prácticamente trabajan para que los de arriba vivan como reyes. Es algo que Jesús aborrece. Y esto nos enseña que debemos ser celosos, pero al mismo tiempo evitamos ser extremistas. Evitamos ser como algunos fariseos que dejaban pasar un camello, pero, dice la Biblia, colaban el mosquito, pero engulían el camello. Evitamos entonces sacrificar a nuestros hermanos por un procedimiento, por una tilde, por una coma, hacerles la vida imposible, y cuando son cuestiones realmente de peso, nos hacemos de la vista gorda. Recordamos que no estamos en una organización militar. Entonces, el celo está bien, pero si ese celo implica sacrificar a nuestros hermanos, y más si es por cuestiones que no tienen nada de importancia, entonces debemos hacer un ajuste con nosotros mismos. Número 7. Salmo 69, 12. Los que se sientan en la puerta de la ciudad hablan de mí, y los borrachos hacen de mí el tema de sus canciones. Este texto nos hace darnos cuenta de una realidad que a lo mejor no nos va a gustar. Las personas generalmente hablan de los demás, incluyéndonos a nosotros. Sin importar qué tan malos seamos o qué tan buenos seamos, las personas generalmente hablan unos de otros. Pero, al igual que Jesucristo, no debemos desvivirnos por ello. No debemos darle atención a lo que la gente dice. No buscamos la complacencia o la aprobación de las personas, como dice Gálatas 1:10, pero sí buscamos la complacencia de Jehová. Incluso nuestro Señor Jesucristo no fue del agrado de todas las personas, imagínense, pero el problema no era Cristo, el problema eran las personas. Número 8. Salmo 69:4 nos enseña que para mantener la paz a veces hay que ser prudentes y pedir disculpas, aunque no estemos convencidos de haber hecho algo malo. Ahora bien, hay personas, hermanos, que la palabra disculpe, por favor o gracias no forman parte de su vocabulario. Simplemente nunca dicen esas palabras a no ser que sea alguien que tiene autoridad sobre ellos. Entonces, esta persona tiene un serio problema espiritual. 9. Salmo 69:14 dice, rescátame del fango, no dejes que me hunda, rescátame de los que me odian y de las aguas profundas. Una idea similar dice el 18, y esto nos ayuda a ver que Jehová está al tanto de nuestros enemigos, incluso de personas que de frente nos sonríen, pero a nuestras espaldas nos desean el mal. Jehová está al tanto de eso. Él conoce y sabe lo que hay en el corazón de todos y de ellos hacia nosotros. Solo Él puede ayudarnos y rescatarnos. Por eso siempre es bueno encomendarnos a Jehová, a Él, cada día. Número 10. Finalmente,
Salmo 69, 20. La deshonra me ha roto el corazón, la herida es incurable. Esperaba compasión, pero no la recibí. Esperaba que alguien me consolara, pero no encontré a nadie. Este otro texto nos enseña una realidad de la vida, y probablemente no nos va a gustar escuchar esto, pero es una realidad. No es sano ni coherente esperar, escúchelo bien, esperar que los demás vengan a socorrernos o a ayudarnos. En teoría así debería de ser, pero en el mundo real muchas de nuestras batallas tendremos que llevarlas solos. Es bueno acostumbrarnos a no depender de los demás y a no esperar algo de los demás. Quizás somos buenos con los demás y esperaríamos que los demás fueran buenos con nosotros de una manera recíproca, pero tristemente no es así. Si vivimos esperando que los demás sean buenos con nosotros, esto nos puede afectar significativamente. Acabaremos decepcionados, frustrados, quizá amargados. Por eso, en vez de esperar algo de los demás, mejor confiemos y esperemos en Jehová siempre. Y esto no es ser negativos. Repito, a algunos no les va a gustar este texto o esta perla, pero si usted lee la Biblia se dará cuenta que nuestro Señor Jesucristo pasó muchas pruebas él solo. El apóstol Pablo también, y ahí él escribe en las cartas a los Gálatas, y él les dice, ustedes me abandonaron cuando más los necesité. Imagínense, ¿qué diríamos? Pablo era muy sensible a las imperfecciones de los demás, era demasiado sensible y todo se lo tomaba personal. No, nada de eso, pero era un hombre realista. Se daba cuenta que en teoría ese tipo de abandono no debería de ocurrir, pero en la práctica, lamentablemente, era algo muy común en aquellos días como lo es también en nuestros días. Los hermanos enferman y muchas veces los mismos hermanos de la congregación ni se aparecen ni los contactan para ver cómo están, y podría parecer que hasta las personas de afuera son más atentas en ese sentido que nuestros, entre comillas, hermanos de adentro. Entonces, repito, Jehová puede usar a cualquier persona para ayudarnos en el momento de necesidad, literalmente hablando. Hermanos, estas fueron algunas perlas, unas perlas con un sentido práctico aplicado a nuestro día a día. Ahora pasaremos al estudio del libro de esta semana. Tenemos el capítulo 13, párrafos 8 al 16 y un recuadro. El subtema, mucha discusión. Párrafo 8. ¿Por qué hubo que consultar al cuerpo gobernante sobre el asunto de la circuncisión? Porque notamos que no lograban ponerse de acuerdo. Unos decían que sí, otros decían que no, y nadie daba su brazo a torcer. Tenían una argumentación bastante sólida y no estaban dispuestos a ceder. Y era en vano que siguieran argumentando, pues al final no llegaban a ningún lado, quedaban igual. No era posible llegar a una decisión unánime. Por otro lado, algunos querían proteger la paz y la unidad. La congregación tomó la sabia decisión de consultar a los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, quienes formaban el cuerpo gobernante. Ahora, un pequeño paréntesis, hermanos, no vayan a ver algo que no aparece, pero la palabra cuerpo gobernante no aparece en la Biblia o específicamente en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Algunos tuvimos como un efecto Mandela, que pensábamos que sí decía que subieron al cuerpo gobernante, pero esa es una terminología que usamos en tiempos modernos. Si usted lee el capítulo 15, se dará cuenta que dice, subieron a los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Eso es nada más lo que dice la Biblia. Entonces, hoy usamos el término cuerpo gobernante, pero en realidad, si vamos explícitamente a la Biblia,
la expresión que usa son o es apóstoles y ancianos de Jerusalén. A ese consejo rector, a ese grupo de hombres maduros, es lo que hoy nosotros denominamos cuerpo gobernante. Pasamos ahora al 9 y 10. ¿Qué aprendemos tanto de los hermanos de Antioquía como de Pablo y Bernabé? Primero, que debemos confiar en la organización de Dios, dice el párrafo. Segundo, aprendemos que es muy importante ser humildes y pacientes. Pensemos en Pablo y Bernabé. Ellos habían sido nombrados por Espíritu Santo para ir a predicar a las naciones. Aún así, no pensaron que eso les daba el derecho de imponer por su propia cuenta el asunto de la circuncisión. Aquí se hace un llamado a los hermanos en la congregación que, aunque ellos tengan privilegios o hayan servido a lo mejor en Betel, en la sucursal, a lo mejor como viajantes, misioneros, eviten la tendencia de imponer arbitrariamente sus opiniones personales. Esto fue algo que durante años muchos hermanos o algunos hermanos batallaron con el tema del uso de la corbata, el uso de la barba, por ejemplo. Hubo hermanos que arbitrariamente impusieron que sí, solo sí debían usar corbata, pero no mariposa o corbatín. Y hay de aquel que se atreviera a no seguir esa regla inventada por estos hermanos. Entonces ahora hay más libertad, y esta libertad pues viene del cuerpo gobernante actual, cosas que han cambiado, y nuevamente se exhorta a los hermanos a no imponer sus opiniones y a no inventar reglas que van más allá de lo que está escrito en cuanto a temas de apariencia personal. 11 y 12. ¿Por qué es importante esperar a que Jehová aclare las cosas? Bueno, algo que hay que aclarar es que hoy no se reciben revelaciones del cielo. Jehová no está hablando audiblemente a los hermanos, tampoco a los 9 hermanos que dirigen la obra mundial. Ellos han explicado claramente que ellos no son inspirados, que ellos no reciben revelaciones o mensajes sobrenaturales. Ellos hacen su mejor esfuerzo y en ocasiones toman decisiones y nada más queda esperar a ver cómo resulta la decisión, y si la cosa va bien, pues es seña de que estuvo bien, y si no, se hacen modificaciones en el camino. Entonces recordamos siempre, Jehová es el cabeza de la organización de su pueblo. Él tiene un pueblo en todo el mundo, no en una edificación específica, pero sí son las almas por todo el mundo. Él está al tanto de todos y cada uno, y Él sabe cuándo y cómo aclara las cosas. No está de más decirles, hermanos, que tenemos la Biblia. Hasta este momento tenemos 66 libritos que forman parte de las Sagradas Escrituras, y lo que tenemos allí nos da ya una base para tener que esperar, que estar expectantes que venga en el futuro venidero. Otra cosa, no dejamos que el orgullo nos lleve a insistir en que nuestra opinión personal es la mejor, ni a criticar los cambios o aclaraciones que haga la organización. Mire, cuando se estudió este libro allá en el 2011, no habían tantos cambios. Quizás el cambio que más se tuvo en aquel entonces fue que el discurso público del día domingo se redujo de 45 minutos a 30 minutos, que a lo mejor hubo un nuevo cancionero con menos canciones. A lo mejor esos fueron los mayores cambios que hubo, pero hoy, en el año 2024, estamos hablando alrededor de 13 años después, hubo cambios tan trascendentales, tan inimaginables, que muchos nunca imaginamos que podría ocurrir en la organización. Pero nuevamente, no pensamos que hasta aquí llegaron los cambios. Es más, estamos conscientes que vendrán más cambios. Por lo que se dijo en el broadcasting de los últimos meses, cambios en la manera de predicar, en los métodos de predicar,
por decir algo, eso lo dijo el hermano claramente en su discurso. Entonces, no criticamos los cambios. Tampoco pensamos que somos más espirituales porque usamos barba o porque no la usamos. Evitamos criticar, evitamos comparar, aunque para algunos pueda ser muy difícil porque fueron educados a la manera antigua de siempre y ahora estos cambios podrían sentir que no es la religión donde siempre han estado, podrían sentir que es diferente, lo cual se entiende, es comprensible, pero nuevamente evitamos imponer opiniones personales. Esto últimamente a los ancianos de las congregaciones se les está animando bastante a evitar imponer sus opiniones personales. Algo así como, bueno, aunque la organización dice que sí se puede usar barba, en esta congregación no permitiremos que nadie use barba. Imagínense, ¿quién es un hombre nombrado para imponer su opinión personal e ir en contra de las instrucciones? Ahora, lo curioso es que aquellas personas, aquellos nombrados que en el pasado le hacían la vida imposible a algunos por estos temas de conciencia, hoy se quedan callados, muchos de ellos, y hasta se les ve que ahora ellos están usando estos nuevos estilos que antes algunos de ellos criticaban severamente. Entonces, nuevamente, evitamos el orgullo, evitamos imponer opiniones personales sobre los demás e ir más allá de lo que está escrito. 13. ¿Cómo podemos imitar la paciencia de Jehová en nuestro ministerio? Si tenemos estudiantes de la Biblia, evitemos presionarlos, evitemos obligarlos arbitrariamente, incluso amenazarlos. Y esto, hermanos, lo estoy hablando con propiedad, no me lo contaron, fueron ejemplos reales que hemos visto de hermanos que supuestamente fueron entrenados por la organización, que se fueron al otro extremo, según ellos, porque tenían un celo ardiente por la predicación, que llegaron al grado de amenazar a la persona que o se hacía testigo de Jehová o iba a ser destruida en el Armagedón. O se hacía testigo de Jehová o la persona ya no iba a seguir perdiendo su tiempo dándole estudio bíblico. Y esa palabra, esa frase, perder el tiempo, se escucha muy despectivo, no es amable, no es bondadoso, pero es textualmente la palabra, la frase que algunos hermanos utilizaron en el pasado con algunos estudiantes de la Biblia. No está de más decir que estas personas, por supuesto, dejaron de estudiar porque no fue un trato como el que aparece en los videos de JW, donde se invita a las personas a estudiar la Biblia. De hecho, los videos dicen que son sin ningún compromiso, pero el video dice una cosa, pero en la práctica era todo lo contrario, era con todo y compromiso. Entonces, evitemos usar ese tipo de expresiones que además de groseras, no son para nada amables. Repito, algunos hermanos tienen esas malas tendencias, quizá por la cultura, según ellos es por el celo que tienen por la predicación, pero vemos que no está trayendo buenos resultados ese tipo de celo mal enfocado. En vez de eso, dice aquí, evitamos ponerles algún tipo de ultimátum mediante estas palabras. Tenemos que ser pacientes con los estudiantes, especialmente si les cuesta abandonar creencias o costumbres antibíblicas, por las que ellos están fuertemente arraigados o aferrados. En esos casos tal vez haya que dejar pasar un tiempo razonable para que el Espíritu Santo actúe en su corazón. Ya vimos entonces qué podemos hacer y qué es mejor nunca hacer con nuestros estudiantes de la Biblia. Iban contando en detalle experiencias animadoras. 14 y 15. ¿De qué manera les mostró consideración la congregación de Antioquía a Pablo, Bernabé y sus compañeros? La congregación dice que los acompañó una parte del trayecto. Pablo, Bernabé y los que iban con ellos. Eso fue una muestra de cariño y consideración y que les deseaban la bendición de Jehová. No nada más les dijeron, bueno, adiós, que les vaya bien y hasta otra oportunidad.
No les dijeron eso, fueron con ellos, los acompañaron una parte del camino. Una pregunta personal que podemos hacernos es, ¿le mostramos consideración a nuestros hermanos espirituales, especialmente a los ancianos que trabajan duro, hablando y enseñando? ¿Les damos las gracias por su trabajo en la congregación? ¿Compartimos con ellos nuestras bendiciones? ¿Los tomamos en cuenta a la hora de invitarlos y compartir con ellos alimentos o algo para ayudarlos? A algunos hermanos esto no les gusta. Ellos se aferran al texto de Mateo 18 que dice que uno recibió gratis y tiene que dar gratis. Pero si usted se da cuenta, lo utilizan muchas veces de una manera tacaña. Es decir, hay hermanos que piensan que como todo es gratis, como en la organización no se maneja el diezmo, entonces prácticamente no estamos obligados a contribuir de ninguna forma. Esto ha llegado a un grado tan extremo que en un broadcasting el hermano Led dijo que hay personas que llegan a la congregación y están ahí décadas y décadas, y créalo o no, pero el hermano lo dijo, el hermano del cuerpo gobernante, nunca han puesto un solo centavo en la caja de donaciones de la congregación ni de la obra mundial. Eso no lo digo yo, eso lo dice el hermano Led en un broadcasting de hace algunos años. Si usted vio ese broadcasting, probablemente lo recuerda, pero Gálatas 6 al 18 nos invita a compartir, a no olvidarnos de compartir con nuestros hermanos, que son nuestros maestros espirituales, nuestras bendiciones. No estamos hablando de mantenerlos, pero compartir con ellos, en vez de pensar que no estamos obligados a reconocerles absolutamente nada por el trabajo que realizan en la congregación. Repito, esta es una costumbre que algunos tienen, pero no está bien. Más bien, dice aquí, reconocemos el trabajo que ellos hacen, les damos aunque sea las gracias, oramos por ellos, los invitamos de vez en cuando a compartir con ellos. Nada más pensémoslo. Parte B. ¿Cómo animaron Pablo y sus compañeros a los hermanos de Fenicia y Samaria? Dice que les contaron en detalle las cosas que ocurrieron con los gentiles y que eso los animó mucho. Ahora, esto parece muy obvio y muy lógico, pero en la práctica no es así. Hay algunos hermanos que no les gusta compartir experiencias de nada. La organización ha dicho, ha utilizado un término para estas personas secretistas. No comparten ni siquiera dónde predicaron o cómo les fue esa semana o esa mañana en el territorio o quiénes estuvieron en el grupo. No comparten nada absolutamente porque son secretistas en extremo. Esa mentalidad tampoco está bien. Pablo no era secretista. Más bien, compartían buenas experiencias. Hoy nosotros recibimos informes animadores en las asambleas, en las publicaciones, en broadcasting, por ejemplo, pero también nuestros hermanos comparten experiencias que han vivido en la predicación, experiencias locales. Eso no es un pecado, eso se puede compartir y es parte de la edificación que estamos promoviendo en la congregación. 16. ¿Qué indica que el asunto de la circuncisión se había convertido en un problema grave? Bueno, esto era muy grave, literalmente estaban divididos. Algunos miembros de la secta de los fariseos se habían hecho creyentes, es decir, se habían hecho cristianos, y empezaron a decir, por supuesto que es necesario que se circunciden, y no solo eso, hay que ordenarles que también obedezcan la ley de Moisés. Eso decían los fariseos que se habían convertido. Pero era obvio que el asunto de la circuncisión se había convertido en un problema grave y había que solucionarlo. Este fue un análisis guiado paso a paso de la información de esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y deseamos que tengan un magnífico día
Esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.